¿Qué fue? Ya está grabando. Ok. Bueno, pues nosotros somos el equipo de Mariana Desiree, Naomi Rocío y Antonio Rodríguez. Y bueno, pues dentro de esa actividad, pues es algo breve. Dentro de las primeras preguntas que se realizaron fueron del capítulo 8. Más que nada aquí principalmente pues es de lo que ya hemos visto sobre el marketing internacional. Las preguntas estaban muy breves, era sobre los pasos y los factores principales que conlleva pues que una empresa debe de saber y que nosotros debemos de saber para pues si en un futuro aplicarlo. Son ciertos puntos que se deben de tomar en cuenta para pues no nada más entrar como al mercado sin tener como ya estudiado alguna de las cosas, algunos de los conceptos que se ¿cómo se dice? Bueno, que se ven, que se hacen notar y que los debemos de estudiar. Como el principal, pues es el que que cada una de las empresas deben de estar investigadas y deben de estar informadas sobre estos puntos. Tanto como, pues hoy en día yo creo que existen empresas que entran al mercado sin antes como estudiar o saber de lo que es todo este paso. Entonces, bueno, se ha visto que muchas fracasan, a lo mejor no empresas grandes, pero microempresas que fracasan o no tienen como una administración pues buena, es debido a esto que no estudian como cada punto que conlleva pues el marketing internacional, ¿no? Yo creo que más que nada lo que vimos en esta actividad pues fue lo que adquirimos al ver y aprender todo lo que se necesita para poder, pues más que nada llegar a conocer profundamente y qué es lo que verdaderamente debemos de conocer sobre el mercado internacional, sobre los países, sobre las culturas, las estrategias, las técnicas que utilizan para poder desarrollar pues una correcta investigación de mercados y así aprender pues de todo lo que conlleva la mercadotecnia internacional, definir problemas, conocer las culturas y muchas cosas más. Yo no sé, Mariana, ¿qué opinión tengas sobre eso o cuáles son tus conocimientos que más adquiriste tú? No sé, si lo quieres comentar. Pues sí, o sea, hablando como tal, los 3 capítulos englobados, creo que nos dan como el panorama muy completo de que justamente de lo que ustedes mencionan, de las técnicas, de lo que realmente se necesita saber. Especialmente en el capítulo 10, a mí me fue muy interesante que me presentaba varios factores que delimitan como pues el éxito, ¿no? De todo lo que es la mercadotecnia internacional y pues más que nada que va más allá de pues de las campañas y de todo esto, como ya lo hemos visto como en otras actividades. Pero bueno, al menos a mí en este punto me pareció importante porque pues quieran o no, más allá, como les menciono, de lo bonito, de la publicidad, de saber qué mercado llegar o todo esto, también se debe de respetar mucho lo que es, pues todo lo que es un país diferente como tal, como los factores que les digo, que vienen siendo el político, el económico, el cultural, como lo menciona Tony, y el geográfico. En este punto, pues los factores siento que estaban muy interesantes, pero es algo que ya habíamos visto, bueno, más que nada en cuestión de lo cultural, pero sí me pareció como impresionante como un factor de esos que mencioné, que es como que el que rige a la mayoría, que es lo económico. O sea, realmente los países se van mucho por eso, porque pues como todos sabemos hay países que son potencias mundiales y muchos se rigen por eso, o sea, por cómo quieren llevar su economía, cómo la quieren acrecentar, eh, no sé, o sea, los objetivos que buscan en un futuro. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver algo parecido. Sí, exactamente. A mí también me pareció muy interesante
que como en base al desarrollo económico y a la infraestructura y todo eso, pues también depende del trabajo del mercadólogo, que también tiene que estar dentro de su investigación, pues el buscar de todo de cómo va dentro del desarrollo económico un país, cómo también saber que cada país es potencia mundial, pues en ciertas cosas, en agricultura y todo ese rollo, ¿no? Y que dentro también del desarrollo económico, pues existen etapas, que en estas etapas pues se desarrollan y se clasifican ciertos países para poder identificarlos, ¿no? Dentro de estas etapas pues viene siendo desde de países que tienen procesos de agricultura muy buenos, pero no han sabido poder introducir la infraestructura o tener un buen desarrollo económico. Y es como también el marketing influye en eso de que no tienen cómo hacer llegar todo eso y hacer crecer sus procesos para poder sobresalir y tener un mejor estilo de vida, que el estilo de vida crezca, el desarrollo económico y todo eso. También me sorprendió mucho que influyó mucho con los profesionales de marketing, o sea, con los mercadólogos que también tienen que saber sobre esos temas y saber identificar cada uno de sus problemas y etapas. Sí, de hecho también en las preguntas lo que más se repetía era sobre las diferencias del marketing internacional y el nacional, que prácticamente pues sabemos que cada uno está posicionado diferente, pero pues en base hacen como pues la misma función y que cierta parte pues deben de tomar como que sus medidas, porque como lo mencionaba al principio, o sea, existen muchas empresas que ahorita pues fracasan, microempresas que fracasan por no haber estudiado o por no haber estudiado como los pasos principales, pero también existen muchos problemas que muchas empresas se confían de que no, pues tengo pues ya una mayoría de clientes y por eso se dejan llevar como por lo bonito, como dice Mariana, de que pues sí, o sea, estoy como que sí estoy ganando, pero pues en parte no nada más se trata de ganar, sino también se trata de posicionarte bien y pues que estudies y analices bien cada uno de los pasos que conlleva toda esta onda del marketing internacional, porque pues obviamente siempre vamos a querer ser mejor. Entonces, pues una microempresa, pues esta información es más que nada como dirigida para las microempresas que apenas van como que o quieren hacer como ese giro a lanzarse por el marketing internacional, como para que se lean y se analicen bien este tipo de cosas y no, pues no sucedan tragedias, ¿no? Claro, es también, o sea, me resultó algo interesante, pues como que las etapas del desarrollo o de las etapas que consideran a ciertos países que van desde que nada más producen cierta agricultura y materias primas que consumen ellos mismos y luego de ahí pues pasan a la siguiente etapa que es la manufacturación, que es cuando ya empiezan a invertir más dinero y empiezan a desarrollar más producción. Y pues ya el marketing es cuando ya se utilizan también, pues más que nada los vendedores indirectos, ¿no? Que pues, ya es como que los mandas a un país y ya tienes tus vendedores y todo ese rollo. Entonces también las empresas pues deben de cierta manera conseguir inversionistas o invertir en hacer crecer su empresa para poder ir escalonando todas esas etapas que vienen siendo desde la agricultura, o sea, desde donde nace todo, hasta manufactura y marketing, que es cuando ya más se aplica y se va distribuyendo todo más en todo el mundo. Sí, y bueno, otra parte, por decir, lo que Nao comentaba es a nivel nacional. A mí me tocó mucho en las preguntas ver lo que ya viene siendo, bueno, o sea, lo mencionabas como desde la perspectiva nacional a las microempresas y yo lo vi más como hacia lo internacional, bueno, hablando del último capítulo, que se habla mucho de todos los tratados también que existen en pues lo que es todo el mundo, todo lo relacionado al comercio global, que también está muy interesante porque pues derivado de todo esto que hemos mencionado de que pues sus procesos, lo que producen unos, los que producen otros, de ahí derivan todos estos tratados.
Y está muy interesante ver cómo, si lo analizas como que a profundidad, están estratégicamente muy bien logrados. Bueno, algunos de ellos, como el del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que ahorita tiene también derivado otro de Sudamérica, que es el Mercosur. Entonces está bien padre porque vas viendo cómo comienzan de que estratégicamente hablando de los factores como geográficamente, culturalmente, y ahorita ver cómo ya literalmente hasta tienen otro que abarca otra parte global de otros países y se va extendiendo, extendiendo, extendiendo. Entonces, bueno, básicamente en estos tratados, la mayoría, el principal objetivo es como derribar todas esas barreras en cuestión de aranceles y de comercio, o sea, que se pueda llegar todavía a más lugares. Entonces está bien padre porque ves cómo, por decir, esos países que todavía son potencias, ver cómo incentivan a otros, se unen y esos otros crecen, pero a la misma vez esas potencias siguen ganando porque pues ellos siguen de que metiendo más y más y más países, entonces está bien padre ver realmente cómo, pues sí es un ganar-ganar, digo, unas obviamente ganan más que otros porque están mejor preparados, pero todos esos tratados están muy bien pensados y pues además hay otros que está padre porque mientras unos pues sí se concentran como que pues por la zona, por el continente, otros no, otros dan la oportunidad de, ok, si tú estás en mi tratado, eh, como quiera puedes hacer o sea, tu país aparte puede hacer mercado con otro, o sea, muy aparte de nuestro tratado. Entonces está muy interesante ver cómo realmente la mercadotecnia internacional pues sí llega a todo el mundo y que todos los países pues literalmente están como que invirtiendo o introduciéndose a pues comerciar unos con otros y pues haciendo que el mercado sea muchísimo más extenso, más masivo, más global, lo cual pues también a los mercadólogos pues les ayuda mucho, ¿verdad? Claro, el chiste es como que facilitar toda la transportación, ya sea de información y como dentro de, o sea, de todos los productos y servicios dentro del mercado también, ¿no? Y pues también a mí me resultó algo interesante que lo que también vimos, que era cómo afectaba las tecnologías de información y todo eso, el internet y todo, cómo afectaba pues a los países pobres o a las zonas pobres. Y digo, a mí me resulta impresionante que aún así, a pesar de que pues, existen pues, ciertas regiones, países con pobreza, pues han sabido como que también las mismas empresas ayudar e invertir y quieran o no, eso también se relaciona un poquito con el marketing de las empresas grandes, de que apoyan a ciertos países, a ciertas regiones donde pues, es abundante la pobreza y cómo hacen que lleguen esas tecnologías a esos países, a esos lugares. Entonces también se me hace como que una increíble estrategia. O sea, yo me imaginé un ejemplo de que una estrategia de marketing que posiciona, quieran o no, a esas empresas en esos países, ¿no? De que, oye, pues tal empresa nos ayudó y nos apoyó con tal cosa, ya tenemos internet, chalala, chalala. Entonces también a mí me resultó algo impresionante. No sé si lo llegaron a leer o saben también de alguna empresa, un ejemplo, no sé, o qué les parece eso que han hecho. O sea, cómo ha evolucionado también, cómo ha llegado la tecnología a también a cambiar todo esto de marketing. Pues sí, me parece muy interesante lo que mencionaste. Pues nosotros ya sabemos de que hoy en día pues lo principal es pues la publicidad, la mercadotecnia, porque pues si no fuera por eso, la verdad pues no te das cuenta de las cosas. Entonces una empresa debe estar como seguir todos esos pues pasos de que pues sí, o sea, debemos como de informar, tanto un mercadólogo debe como de informar, pues para que pues no nada más sea como algo interior y que se extienda y pues se conozca más sobre pues, la empresa, ¿no? Y pues yo creo que ya por último, lo que tengo que aportar, pues que un investigador, algo que me pareció interesante es sobre como los
las capacidades que tiene un investigador, perdón, de mercados internacionales, que pues más que nada que debe ser pues creativo, que debe ser escéptico y pues que debe saber cómo manejar ciertos puntos, como les mencionaba, para pues saber posicionar a la empresa, ¿no? Entonces yo creo que ese es un punto pues clave, que debe estar como pues bien fragmentado, ¿no? Y yo creo que ya, pues de mi parte sería todo. No sé si tengan más que agregar. No, yo también por mi parte todo está claro y pues me gustó también escuchar su opinión al respecto a esta actividad. Sí, yo creo que ya con esa conclusión no es, o sea, literalmente engloba todo, que es lo mismo que tú mencionas, que un investigador, pues realmente más allá de todo, tenga que tener presente muchas áreas y pues realmente saberlas abordar. Y yo creo que ya con esto concluimos esta actividad.